En la palabra de Dios aparecen muchas maneras para referirse a Jesús: príncipe de paz, gran yo soy, Emanuel, el verbo, etc. Además, históricamente muchas personas le han dicho de alguna forma distinta, por ejemplo, Jesús, Yeshua, Jesus, etc. Pero ¿sabían ustedes que hay quienes creen que el verdadero nombre de Jesús es Miguel o Mikey, Mish o Mickey? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy hablaremos sobre Jesús y el Arcángel Miguel. Los testigos de Jehová y los adventistas creen que Jesús y el Arcángel Miguel son exactamente el mismo. Ambos lo creen de una manera diferente, eso sí, desde los testigos de Jehová lo creen desde una perspectiva y los adventistas desde otra perspectiva. Comencemos mirando la perspectiva de los testigos de Jehová. Hay que tener en cuenta para esto que los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Por lo tanto, esto les conviene mucho, decir que Jesús es el Arcángel Miguel, en el sentido de decir que realmente es el más importante de los ángeles, el primer ángel creado, el primer ser creado, pero definitivamente para ellos no es Dios. Bueno, esto ha tenido diferentes polémicas. En primer lugar, la edición del 15 de mayo de 1969 de la revista El Atalaya de los Testigos de Jehová dice: hay evidencia escritural para concluir que Miguel era el nombre de Jesucristo antes que dejara el cielo y después de su regreso, página 307. Sin embargo, ellos antes no creían esto. El escritor John H. Paton en 1879 admitió: adórenle todos los ángeles de Dios. En ese sentido, Paton está reconociendo que Jesucristo no era un ángel, ni tampoco un arcángel. Pero ellos se basan actualmente en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16 al 18, básicamente el 16, donde dicen: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Si se da cuenta, ahí dice con voz de arcángel. Jesús es un arcángel, el Arcángel Miguel. Amigos testigos de Jehová, si reconocemos esa lógica, tendríamos que reconocer que ahí dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que también sería Dios. No cuadra mucho con lo que ustedes creen. Claro, la Biblia propia de los testigos de Jehová, la edición o la traducción del Nuevo Mundo, varía algunas letras y algunas cosas en este versículo para no dar a entender que Jesús es Dios. Y así es muy difícil entrar en una discusión real. Si yo transformo el texto, pues no hay discusión posible. Pero querido amigo testigo de Jehová, Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8 dice lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta cómo Hebreos, si usted sigue leyendo el capítulo 1, lo lee completo, se lo recomiendo, nos va a demostrar que hay una diferencia radical y absoluta entre los ángeles y Jesucristo? Que Jesucristo como Hijo de Dios es un ser completamente diferente y distinto y superior a los ángeles, a cualquier ángel. Así que decir que Jesucristo es un arcángel iría en contra de Hebreos capítulo 1. Además, el escritor de Hebreos denota que él manda a todos los ángeles a que adoren a Jesucristo. Jesús admite ser adorado, pero los ángeles, como consiervos nuestros, no permiten ningún tipo de adoración. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 10 y en el 22, 8 al 9. Así que no podemos decir definitivamente que Jesucristo sea un ángel o el primer ser creado. Ahora, cuando vamos a la argumentación adventista, aquí la cosa se pone más interesante. Sí, el argumento adventista es un argumento más elaborado, porque recordemos que los adventistas sí creen en la Trinidad. Ellos creen que Jesucristo es Dios, pero también creen que Jesucristo es el Arcángel Miguel. Conclusión, el Arcángel Miguel es Dios. El Arcángel Miguel es el verdadero nombre de Jesucristo.
argumentos dan ellos para decir que el arcángel Miguel y Jesucristo son el mismo? Primero, se dan varios nombres a diferentes personajes en las escrituras. Por ejemplo, Simón, Pedro. Simón, pero también es Pedro, tiene varios nombres. Saulo, Pablo, por ejemplo. Y así podríamos dar una infinidad de ejemplos. Jacob, Israel. Entonces, tienen varios nombres y Jesucristo pues es Miguel Jesús. Miguel Jesús. No es ni tan mal nombre para bautizar un niño, Miguel Jesús Escobar. Sí, es cierto, hay personajes que aparecen con varios nombres, pero hay que tener en cuenta que siempre que cambia el nombre de uno de estos personajes, ese nombre permanece. Es decir, después de que Pablo es llamado así, Pablo ya no es llamado Saulo. Después de que Pedro es llamado Pedro, ya no le llaman Simón. Lo mismo pasa con Jacob. Es Israel, ya no es Jacob. Así que ustedes saben la importancia que tenían los nombres para los hebreos. Y decir simplemente que aquí le cambian los nombres. Jesús sigue siendo Jesús y lo podemos ver en el Apocalipsis y lo podemos ver en todos los relatos bíblicos y de todos, absolutamente todos los escritos. Pero Miguel también sigue siendo Miguel, inclusive hasta el libro de Judas y en el libro de Apocalipsis, etc. Aquí hay una contradicción, no cuadra, ese argumento no nos sirve. Recuerden que solamente hay 5 versículos que nos nombran al arcángel Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel 12:1. Judas 9 y Apocalipsis 12:7. Esos son los únicos versículos, solamente 5, que nos mencionan al arcángel Miguel. Y en ninguno de ellos nos hace una comparación entre Miguel y Jesucristo. Jamás nos dice que Miguel sea Jesucristo, que Jesucristo sea Miguel. Es una inferencia. Y las cosas que se infieren de la Escritura tienen que tener un respaldo hermenéutico bastante sólido. Si no, no es más que especulación. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová. Ah, el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Miguel. Y dígame si el ángel de Jehová no es Jesús. Ah, ¿sí que Jesús sí puede ser llamado ángel? Checkmate. Sí, en varias oportunidades hace mención al ángel de Jehová y está hablándonos de Jesucristo. Es lo que llamamos en teología una teofanía. La segunda persona de la Trinidad se hace presente de manera tácita. Ahora, eso lo podemos ver en los 3 hombres que se le presentan a Abraham, por ejemplo. Eso lo podemos ver sobre todo en Jueces, capítulo 13, versículo 15, aunque lo vemos en muchos más textos. Porque ahí el ángel del Señor se le presenta a Manoah. Y bueno, le dice que le hagan un altar, etcétera. Y le dice que cuál es tu nombre. Y el otro, ¿por qué me preguntas mi nombre? Si mi nombre es maravilloso. Ay, ya nos está indicando algo. Y cuando el ángel desaparece, estos hombres, este hombre y su esposa, Manoah y su esposa, se preocupan, se asustan y afirman: hemos visto al mismo Dios. Inclusive creen que van a morir. Esto es una teofanía. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se manifiesta y la palabra de Dios le hace una mención como el ángel del Señor. Pero tengamos en cuenta algo. Aquí jamás nos está diciendo que ese ángel del Señor sea el arcángel Miguel. Eso es una especulación. El texto jamás dice eso. Recuerden que ángel quiere decir mensajero. Está trayendo un mensaje. Cuando hablamos del ángel del Señor, estamos hablando de el Señor, en este caso, la segunda persona de la Trinidad, trayendo un mensaje específico a alguien en especial. Pero usted puede ver que ese mismo personaje en el capítulo 10 que le trae el mensaje a Daniel es el mismo personaje que lucha contra el príncipe de Persia, es decir, Jesucristo. El arcángel Miguel cumple las mismas características de Jesucristo. Mejor dicho, Jesucristo es Miguel cuando está en pos de guerra, porque siempre aparece en ese contexto de guerra. Cuando miramos Daniel capítulo 10, vamos a darnos cuenta que el que está hablando ahí con Daniel es Jesucristo. Claro que sí, porque la descripción que hace Daniel de aquel hombre es muy semejante a la que hace en el libro de Apocalipsis Juan. Así que este hombre con esas características definitivamente es Jesús, porque en el libro del Apocalipsis capítulo 1 dice que es el que estaba muerto y volvió a vivir. Está hablando de Jesucristo, evidentemente. Y Daniel también está haciendo una alusión profética al Mesías. Pero ¿es este mismo hombre el arcángel Miguel el que permitió, luchando contra el príncipe de Persia, que el ángel le llevara la información a Daniel, que ya desde el principio había sido otorgada? Miremos en primer lugar Daniel capítulo 10, versículo 13, donde dice lo siguiente:
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire lo que dice ese versículo. Uno de los principales príncipes. Si hablamos de que Miguel Arcángel es uno de los principales, estamos diciendo que hay más. Y si hay más, no estamos hablando de Jesucristo porque Él es el unigénito de Dios. Jesucristo es único, Jesucristo es Dios, por lo tanto no podría ser uno entre muchos. Para intentar ajustar esto, ellos dicen, no. Ustedes están tomando mal, hay que interpretar bien desde el hebreo original. Ahí no dice uno de los principales príncipes, eso podría traducirse como el primero entre primeros. El principal entre los primeros. Jesucristo es el primero entre otros que son príncipes, pero es el primero porque Él es Dios. No lo sé, Rick, parece falso. Sin embargo, básicamente todas las Biblias traducen igual. La Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, todas traducen uno de los principales príncipes. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al hebreo original. La traducción a esta expresión es sencilla. Echad, uno, es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio para decir que Dios es uno. Hazarín, de los príncipes, y Arizonim, principales. Ahora, esa palabra Hazarín, de los príncipes, está en plural. Está en plural y no puedo decir el principal entre los príncipes o uno principal entre los príncipes. No, tengo que decir uno de los principales príncipes. Es una cuestión de traducción un poco compleja, pero me parece supremamente reforzada la forma en la que los adventistas juegan con este texto para no decir que realmente Miguel es uno de varios. ¿Por qué rebuscarnos? ¿Por qué intentar acomodar esto a las malas y a la fuerza? Simplemente porque nos parece bonito el panorama final en Apocalipsis cuando Miguel y su ejército se enfrentan contra Satanás y su ejército. Claro, y un adventista dice, vea, el ejército de Miguel. O sea, ¿los ángeles de quién son? Dice la Biblia que eran los ángeles de Miguel. Tiene que ser Jesús porque solo Dios puede tener ángeles. Estamos interpretando mal. También la Biblia dice que los ángeles de Satanás fueron echados al lago de fuego. Así que lo que está hablando realmente es de los dos ejércitos, el de Satanás y el del arcángel Miguel. Ahora, los adventistas dicen Miguel siempre está relacionado con el tiempo del fin, como en Apocalipsis 12:7. Combate contra Satanás, es el ángel guerrero. Y en Judas, no lo dice en el versículo 9. Judas versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire esto que está sucediendo aquí. Están en una disputa. Por un lado, el arcángel Miguel. Por el otro, el querubín Satanás. Sí, hay una disputa, hay una lucha ahí que se va a repetir en el Apocalipsis. Pero no podemos decir que es una lucha contra Jesucristo. Jesucristo es Dios. Nadie, ni siquiera Satanás, puede medírsele a Jesucristo. Nadie. Así que aquí esto es una lucha pareja porque es una lucha de un arcángel contra un querubín. El querubín Luis Carlos Córdoba y como... No, ese querubín no. El arcángel Miguel, Micael, quien como Dios derrota en esta explicación de Judas a Satanás. Y no profiere maldición contra él, sino dice el Señor te reprenda. Esto va muy en contra de lo que generalmente hace Jesucristo. Marcos 1, 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién eres? El Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él.
¿Y por qué si Miguel es el mismo Jesús no emitió juicio contra él? No lo reprendió y le dijo: el Señor te reprenda. Si fuera Jesucristo el mismo arcángel, tendría absolutamente toda la autoridad para reprenderle. Hay que conocer aquí un poquito de lo que es la tradición y la cultura judía. Este pasaje de Judas 9 es extraído literalmente de algunas antiguas tradiciones hebreas, casi literal. Estas tradiciones afirman que hay 7 arcángeles. Hago simplemente la citación, o cito, el comentario del judío Simón Kistemaker. Dice: la literatura apócrifa enseña que hay 7 arcángeles. Esta información concuerda con la descripción que hace Juan de los 7 ángeles que están delante de Dios. Apocalipsis 8:2. De hecho, esta literatura apócrifa, esto no es bíblico ni revelación, pero ya nos dice de dónde sale el concepto de Judas, llama a algunos de estos arcángeles. Según ellos, uno se llama Miguel, el otro se llama Gabriel, el otro se llama Rafael y el otro Uriel. No podemos decirlo. La Biblia solo nos dice y nos menciona como arcángel a Miguel, no más. Pero la tradición judía sí menciona eso. Y Judas está tomando un fragmento de la tradición judía. Hay que entender a Judas, hay que entender lo que está pasando aquí. Entonces, Miguel es el líder de los ejércitos celestiales que combaten contra Satanás y sus ángeles caídos y los desalojan del cielo. Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces es absolutamente reforzado decir que el arcángel Miguel es el mismo Jesucristo. Y esto tiende o a rebajar a Jesucristo de nivel o a subir a Miguel arcángel. Y cualquiera de las dos cosas puede llegar a ser una herejía. Digamos que en sí mismo creer que Miguel y Jesús son el mismo, pues en sí mismo no es tan problemático. Pero ¿y qué si le rezas o le oras a Miguel? Si es Jesucristo. Bendito Miguel, bendíceme. Es Jesucristo, solo que le cambié. Le estoy usando el nombre de guerra, Miguel. ¿Puedes estarle orando al que no es? Termino con una cita clave. Tertuliano dijo: de ningún modo se observa a Cristo como un ángel, como Gabriel o como Miguel. Y eso lo escribió en el 210 después de Cristo, muy cercano a la época de los apóstoles. Seguiremos tocando temas muy interesantes. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana en nuestra iglesia virtual y nuestro canal Biblia Libre Prédicas. Tocaremos un nuevo tema. Mucha atención porque va a estar buenísimo. Hemos estado trabajando muy duro en este nuevo tema, en esta nueva secuencia de mensajes con un nuevo tema completamente diferente. Recuerden nuestras redes sociales, comuníquese con nosotros, escríbanos. Estamos orando por usted. Estamos siempre pendientes de cada una de las personas que nos piden oración, consejos o nos hacen preguntas. Nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.